¿Cómo están? Hoy vamos a ver algunos packages estándar que podemos utilizar en Go. Decidí dividir este video en dos partes porque si no se iba a ser demasiado largo, y también había algo que quiero comentar. Cuando había empezado a generar el contenido de este curso había agregado también el package context, pero como es algo muy orientado a servicios, lo descarté completamente. De hecho, hasta ahora no sabemos qué son las capas de nuestra aplicación, no hemos visto qué es un endpoint, un servicio, un repositorio, y mucho menos la comunicación con otros servicios, ya sea mediante REST o mediante gRPC. Para comentarlo brevemente y en simples palabras, context nos permite o nos sirve para mover información, mover y pasar información entre las capas de nuestra aplicación. Podemos, por ejemplo, generar un deadline definiendo un tiempo de respuesta, y si ese tiempo de respuesta se excede, podríamos informar que ha habido un error. Hay muchas cosas que podemos hacer con context, pero como había comentado, como es algo más orientado a microservicios y aplicaciones web, preferí que lo veamos más adelante. Aclarado esto, vamos a arrancar con la parte inicial de los packages estándar de Go. Así que vamos por ello. Que de lo demás se encargue la vida. Cometí el error de acortar la distancia. Con el primer package que vamos a arrancar es con el package time. Este package nos va a permitir poder trabajar con fechas en Go. Vamos a poder crear fechas, obtener propiedades de la fecha, como puede ser el día, mes, año, etc. Vamos también a poder agregar o restar propiedades, como puede ser horas, días, mes, minutos, segundos, etc. Y también vamos a poder hacer comparaciones entre dos fechas. Vamos a ver algunos ejemplos en el código. Yo acá lo que hice fue generarme un folder, como hago en todas las clases, uno que sea para internal package, y además adentro voy a empezar a ir agregando su folder por cada package que vayamos viendo. En este caso vamos a ver el package time. Primero que nada, para no empezar a hacer fmt, printline, de todo, lo que voy a hacer es voy a generar una variable, y a esa variable le voy a asignar la función printline. Así yo solamente lo siguiente que tengo que hacer es para imprimir, llamar a API y ya está, directamente. Perfecto. Nosotros podemos crear una fecha utilizando el package time y utilizando la función now. Lo que va a hacer esta función es generarnos una fecha con exactamente la fecha actual, ¿no? La fecha, horas, minutos, segundos actuales, o por lo menos las que tengo configuradas en el sistema operativo. Voy a imprimir esa fecha, voy a ejecutar por pantalla mi código. Esto está en main. Y voy a ver cómo me imprime por pantalla una fecha, que es exactamente el día de hoy, ¿no? Hoy es 21 de diciembre del 2021. Son las 1:27 de la mañana. Es un poquito tarde. Pero bueno, soy una persona bastante nocturna. Perfecto. Esto es para generar una fecha exactamente con el día de hoy. Podemos también generar una fecha seteándole los valores que queremos, ¿no? Si por ejemplo quisiéramos generar una fecha que sea no sé, en el año 2019, que sea en noviembre, nosotros podemos setearle esos valores. De hecho, acá estamos viendo en pantalla. Los primeros valores van a corresponder al año, segundo al mes, tercero al día, horas, minutos, segundos y nanosegundos. Y bueno, y el resto es el location, que en este caso va a ser UTC. Voy a agregarle que sea 2019, va a ser 11 del día 17. Le voy a agregar que van a ser las 20 horas, 34 minutos, 58 segundos. Perfecto, acá estamos generando una nueva fecha con valores ya que nosotros les definimos. Vamos a imprimir por pantalla
dicha fecha y vamos a poder visualizar ambas, ¿no? La que genera exactamente con la fecha y hora de hoy y la que generamos nosotros. Lo que podemos hacer también es agregarle o restarle días, horas, minutos, segundos a dicha fecha. Por ejemplo, yo voy a recibir otra fecha a partir de la fecha que nosotros generamos y voy a ejecutar la función add. En realidad es un método, es el método del objeto fecha. Y a esta fecha lo que vamos a hacer es poder agregarle lo que nosotros queramos agregarle. Supongamos que lo que nosotros queremos agregarle es una hora. Lo que vamos a hacer es utilizar la constante hour de nuestro package time y multiplicarla por una hora, ¿sí? Porque esto lo genera por nanosegundos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, queremos una hora. Y en lugar de hacer esa conversión de nanosegundos a una hora, o un día, un mes, o lo que nosotros queramos agregarle, ya directamente el package time nos proporciona las constantes a la cual equivaldría cada valor. Le agrego una hora, imprimo por pantalla dicha fecha y vamos a ver cómo correctamente se le ha agregado una hora. Y esto podemos hacerlo con cualquier propiedad más chica, como pueden ser, por ejemplo, segundos, minutos. Podríamos agregarle o definirle seconds, que me agregue exactamente un segundo. Y vemos cómo exactamente agregó un segundo. O, no sé, si quisiéramos agregarle un día, podríamos directamente multiplicar las horas por 24, que corresponderían a un día. E ir manejándolo de esa manera. De la misma forma que hacemos esto, también podemos restarle. Si quisiéramos restarle un día, simplemente le pasamos un valor negativo. Y vemos cómo correctamente le ha restado un día. Perfecto. El package time, o en realidad este objeto fecha del package time, también nos proporciona las propiedades de dicha fecha. Por ejemplo, si quisiéramos obtener el año, el día, el mes, horas, minutos, segundos, nanosegundos, location y el día de la semana. Voy a ejecutar esto por pantalla y vamos a ver cómo correctamente me imprime todos estos valores que les había comentado. ¿Sí? El año, el mes, el día, horas, minutos, segundos, nanosegundos, location, ¿sí? Que es UTC. Y el día de la semana que corresponde a esta fecha. Perfecto. Y también lo que podemos hacer son comparaciones entre las diferentes fechas. Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que queremos comparar si la fecha then es anterior a la fecha now. O si la fecha then es posterior a la fecha now. O podríamos también comparar si ambas son iguales. Esto lógicamente nos va a devolver un booleano que va a representar si es correcto o no. Y vamos a ver, bueno, en este caso es ETN es antes que la fecha now. De hecho, por ejemplo, si nosotros acá le agregaríamos, no sé, vamos a agregarle, voy a tirar un número así, zarpado, ¿no? 90.000 horas. Y 90.000 horas va a corresponder al 2030. De hecho, ahora vamos a ver que la fecha then es posterior a la fecha now. Y vemos cómo nos muestra el true correctamente. Otra cosa también que podríamos hacer es calcular la diferencia entre ambas fechas. Vamos a hacer una cosa. Voy a volver esto como estaba antes. Le voy a simplemente agregar una hora. Y que sea perfecto. Lo otro que podemos hacer es obtener una diferencia entre una fecha y otra. Por ejemplo, si yo tuviese now y quisiera extraer la diferencia que hay en horas, por ejemplo, con respecto a la fecha then, podemos hacerlo con el método sub, pasándole la fecha con la cual nosotros queremos hacer esa resta, ¿no? Sería prácticamente a now restarles then. Y lo que me devuelve es un objeto que nosotros vamos a poder obtener el valor ese en horas, minutos o segundos. De hecho, no lo ejecuté porque me faltó guardarlo. Voy a ejecutar nuevamente y vamos a ver cómo correctamente acá me muestra el objeto entero.
me muestra las horas de diferencia que hay entre uno u otro, me muestra minutos, segundos y nanosegundos. Bueno, esto ya es un número bastante grande, por eso me lo muestra de esta manera. Perfecto, y estos son los temas que quería mostrarles con respecto al Package Time. El Package.os nos permite realizar funcionalidades del sistema operativo, como por ejemplo podrían ser abrir un archivo, ver el directorio, buscar archivos, ejecutar un comando. Pero lo que más me interesa mostrar es cómo podemos trabajar con las variables de entorno, que es algo fundamental saber cuando uno empieza a trabajar ya con proyectos y casos reales. Vamos a empezar a jugar con el Package.os. Primero que nada voy a generar un archivito acá que se va a llamar myfile.txt y la idea es, bueno, entrar y leerlo. Le voy a poner, no sé, test Sarasa dentro del archivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es utilizar el Package.os. Voy a utilizar la función open y le voy a pasar el nombre del archivo que está exactamente en nuestro directorio que nosotros queremos leer, que se llama myfile.txt. Y esto va a recibir el archivo en sí y un error en caso de que haya ocurrido algún error. Lo siguiente que voy a hacer es agregar una condición para decirle que, bueno, si ha surgido algún error, me imprima por pantalla dicho error, ¿no? Perfecto. Y lo siguiente que voy a hacer es generar un array de bytes. En este caso voy a utilizar make para generar un array de bytes que me lo inicialice en 100, ¿sí? Prácticamente tener un slice en realidad de bytes inicializado en 100 valores. Lo siguiente que voy a hacer es leer dicho archivo con el método read y que la información que vaya leyendo me la vaya colocando en esta variable, en este slice que generé de bytes. Si ha habido un error, simplemente quiero que lo imprima por pantalla. Y acá me está generando un error porque no es date, sino es data. Perfecto. Bueno, y después lo que voy a hacer es simplemente imprimir por pantalla lo que me quedó de data y la cantidad, que en este caso yo lo definí como una C. Voy a ejecutar mi programa. ¿Sí? Me dice, bueno, que tiene 11 bytes. Recuerden que cada byte va a corresponder a un carácter. Y bueno, podemos visualizar en pantalla lo que tenemos dentro de ese archivo. De hecho, también nosotros podemos leer el archivo de main.go, que es bueno, donde nosotros tenemos nuestro código. Y vamos a ver que exactamente el programa lo lee y lo muestra por pantalla. Fíjense que acá me lo está cortando porque nosotros le definimos que lo imprima en un slice de una cantidad de 100. Si quieren le podemos poner una cantidad de 200. ¿Sí? Esta es una de las formas que tenemos para leer archivos, ¿sí? Una de las tantas formas que tenemos. Perfecto. Lo siguiente que quiero que veamos es que, supónganse que, no sé, acá en lugar de main.go le voy a poner main.go, sin el punto. Voy a ejecutar esto. Y vamos a ver que el programa me generó un error, ¿sí? Porque el archivo no existe, entonces entró por error y vemos cómo siguió ejecutándose el programa innecesariamente, ¿sí? Porque esto tendría que haber cortado acá. Entonces, el Package.os nos proporciona también la función exit. Que la función exit lo que hace es prácticamente terminar el programa. A la función exit lo que vamos a hacer es pasarle un código. Que el código va a ser el código de retorno de la finalización de dicho programa. Cuando el programa termina correctamente le pasamos un 0. Valores diferentes a 0 van a corresponder a un error.
Por ejemplo, yo en este caso, como es un error, le puedo decir que termine con 1. Voy a agregarle acá también que termine, porque si también al leer el archivo ha habido un problema y me ha generado un error, yo no quiero que el programa siga. Entonces también le voy a decir que termine con un... que termine el programa indicando que con un código de retorno 1 que ha surgido un error. Voy a ejecutar el programa y vamos a ver ahora que correctamente ha generado un error y me dice que bueno, el programa ha finalizado con el status 1. Ahora sí, lo siguiente que vamos a ver es un tema que a mí me interesa mucho que veamos, que es algo bien simple, pero es necesario saberlo, que es el manejo de los environment, que son las variables de entorno. Para acceder a una variable de entorno, lo hacemos obviamente utilizando el package OS y utilizando la función get amp y el nombre de dicha variable de entorno. Supongamos que queremos acceder a la variable de entorno home. Esto nos va a devolver un valor de tipo string. Y lo que voy a hacer es imprimir ese valor por pantalla. Voy a ejecutar el programa y esto obviamente nos va a dar error porque no corregí esto. Voy a volver a poner main.go para que no entre el error y siga la ejecución del programa. Voy a ejecutar esto y voy a ver cómo me imprime el environment que yo tengo, o el valor de mi environment que tengo en el directorio home. También puedo utilizar el username, creo que es username, ¿no? El que define el nombre. Sí, perfecto. Y así puedo acceder a mis diferentes variables de entorno. Lo que también podemos hacer es generar una variable de entorno. En realidad es generar o modificar. En este caso yo acá estoy generando una variable de entorno que se llama myEnv y le estoy asignando un valor. La estoy generando porque esta variable de entorno no existe. Si yo acá le pasara una variable de entorno que exista, lo que va a hacer es modificarla. Voy a imprimir por pantalla lo que me retorna esa variable de entorno y voy a ver cómo correctamente le ha seteado mi valor. Otra cosa también que va por ahí un poco externo a lo que son los environment es también que tenemos algunas otras funcionalidades del package OS. Como les había dicho, el package OS nos proporciona funcionalidades del sistema operativo. Como una de esas es también saber en qué directorio estamos, saber también las carpetas que hay en dicho directorio, saber los archivos que hay en dicho directorio, los permisos de dichos archivos. Bueno, también comentarles que el get wd es la funcionalidad que nos proporciona o que nos dice en qué directorio estamos ubicados. Acá, bueno, vemos cómo nos imprime por pantalla dicho directorio. Bueno, quiero seguir con el tema de los environment. Lo que voy a hacer ahora es generar una nueva variable de entorno, setearle una variable de entorno que le voy a llamar ampExist y le voy a setear un valor vacío. Fíjese esto que es muy interesante. Yo ahora lo que voy a hacer es acceder a esa variable de entorno y también acceder a una variable de entorno que no existe. ¿Sí? Esta variable de entorno no la he creado, tampoco la tengo en el sistema operativo. Voy a ejecutar el programa y esto me está tirando un error porque a esta también la llamé environment. Entonces lo que voy a hacer es más fácil, voy a imprimir esto por pantalla y ya me desligo del error y ahorro el hecho de usar variables. Voy a ejecutar esto, voy a ver que ambas me imprime por pantalla exactamente lo mismo. O sea, ambas son vacío. ¿Por qué? Porque a una le asigné vacío porque la otra no existe directamente. Entonces, para esto podemos utilizar una función que se llama lookupEmp. Que lookupEmp lo que va a hacer es retornarnos el valor de dicha variable de entorno y a la vez también retornarnos si la variable de entorno existe o no. En este caso, lo que vamos a tener adicional es si esa variable de entorno existe o no. Fíjense que, por ejemplo, el environExist, que fue la variable de entorno que yo creé en tiempo de ejecución, existe, y la otra que no existe, no existe, ¿no? Correctamente. Algo también que me gustaría que veamos es la función expandEmp. Que la función expandEmp lo que va a hacer es, nos va a poder permitir agregar, o mejor dicho, generar un string y seteándole las variables de entorno, como lo haríamos, por ejemplo, de una forma similar al printline, por ejemplo. Recuerden que en el printf. Recuerden que en printf le podíamos agregar los valores de numérico, string
y podríamos formatearlo. Perfecto, para el siguiente ejemplo lo que voy a hacer es simular dichas variables de entorno de una conexión a una base de datos. Voy a generar un dbuser, dbpassword, dbhost, dbport y dbname. Y lo siguiente que voy a hacer es ejecutar, o mejor dicho, generar el string que se encarga de pasar la configuración a una conexión a una base de datos MongoDB. Para eso voy a utilizar la función expandm, que era la que yo les había comentado. Fíjense que acá estoy utilizando MongoDB, dos puntos, y acá es donde yo le tengo que pasar toda mi configuración. Y en lugar de utilizar printf e ir pasándole los environment e ir definiendo el string, simplemente puedo utilizar expandm e ir pasándole directamente las variables de entorno. Yo puedo definir las variables de entorno en el expandm de dos maneras. La primera es signo pesos, entre llaves mi variable, y la otra es simplemente con signo pesos y la variable. De ambas formas va a funcionar correctamente. De hecho, acá yo en el ejemplo estoy haciéndolo de ambas formas, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Voy a imprimir por pantalla el resultado final. Voy a ejecutar mi código y vamos a ver cómo queda correctamente todo formateado. Vamos a ver el package log. Hasta ahora hemos visto el package fmt que nos permitía mostrar mensajes por pantalla. Pero en casos reales, donde tengamos nuestra aplicación y tengamos que agregar logs para ver qué pasa dentro, en el momento que nuestra aplicación está en producción o incluso en otros ambientes, como puede ser un ambiente de QA o un ambiente de dev, vamos a utilizar el package log. Log nos permite ir imprimiendo mensajes, pero además podemos agregarle cosas adicionales, como pueden ser también imprimir la fecha o imprimir el archivo donde se ha ejecutado dicho log. Es un package que está exclusivamente pensado para agregar loggers en nuestra aplicación. Vamos a ver un poco el código. Vamos a empezar a ver el package, el log. Sí van a ver que es muy similar al package fmt que hemos visto hasta ahora. De hecho, los comandos son exactamente lo mismo para lo que es la impresión por consola. Vamos a ver, por ejemplo, de hecho, fíjense que yo acá coloco print y tengo exactamente los mismos que con el package fmt. Fíjense que tengo print, printf, println. El funcionamiento es exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo le puedo pasar test. Voy a ver, bueno, que acá ya tengo directamente importado el package log y tengo que ir al package log, que fue el que generé para empezar a ver el proyecto. Voy a ejecutar el main del programa y voy a ver que me imprime por pantalla el mensaje que he colocado y a la vez también me imprime una fecha y una hora. Vamos a ver otras funcionalidades también que tiene el package log, que es como por ejemplo la función fatal. Que la función fatal lo que hace es imprimir un mensaje por pantalla y a la vez finalizar el programa. Fíjense que acá tengo la documentación de la función que dice que lo que hace es imprimir, o que en realidad es equivalente a imprimir o ejecutar un print y después hacer un exit del programa. Le voy a poner acá, no sé, my error como mensaje. Voy a ejecutar el programa y voy a ver que ejecuta el error y luego hace un exit con el status 1. El exit lo habíamos visto hace un ratito, que bueno, en este caso al retornar con un código igual a 1 le estamos definiendo que retorna con un error. También podemos utilizar el package, la función panic del package log, que lo que hace es muy similar a lo que hacía el package fatal, con la diferencia que al finalizar, en vez de tener el programa, me ejecuta un panic. Recuerden que el panic lo vimos en el video de errores. Voy a comentar el de fatal, ¿sí? Porque obviamente todo lo que siga luego del fatal no va a ser ejecutado. Y voy a ejecutar el panic ahora. Voy a ejecutar el programa y voy a ver que me está tirando correctamente un panic.
Bueno, en el directorio, obviamente esto es nos está mostrando internamente dónde lo está ejecutando dentro de Panic, que log es el package estándar de Go, ¿sí? Que bueno, dentro del package de log, en la línea donde lo está ejecutando, y en nuestro programa donde lo está ejecutando, que es en la línea 13, ¿sí? Donde está ejecutando y donde está ocurriendo el error. Perfecto, voy a seguir. Para eso, bueno, voy a comentar estos print para que pueda seguir programando para abajo y no me salte el programa. Bueno, el print es exactamente igual que el print line, con la única diferencia que no agrega un salto de línea. Algo que vamos a ver que es muy interesante es que nosotros lo que podemos hacer es generar un archivo en el cual nosotros vayamos poniendo todos nuestros logs. Voy a utilizar... recuerden que habíamos visto hace un ratito el package OS. Lo que voy a hacer es utilizar la función create, que no la vimos, pero lo que hace es que nos permite crear un archivo. En este caso al archivo lo voy a llamar como mylog, con la extensión de log. Lo siguiente que voy a hacer es, bueno, controlar esto si ha habido un error. De hecho no sé por qué le puse error 1. Error directamente. Voy a controlar esto en caso de que me retorne nil. Voy a ejecutar un panic de el error. Y lo siguiente que voy a hacer es utilizar un objeto que me proporciona el package log, que se llama logger. Para instanciar dicho objeto, log me proporciona la función new. La función new lo voy a pasar en el primer parámetro el archivo en sí, ¿sí? En este caso el archivo es el que yo acabo de generar acá, ¿sí? Con la función create. Lo siguiente que le voy a pasar es un prefijo, que en este caso se lo voy a poner en blanco. Y lo siguiente que le voy a pasar es los flags correspondientes a el logger. En este caso no le voy a pasar nada, le voy a pasar 0. A ver qué hace. Esto me va a devolver un objeto log, que lo voy a llamar como L directamente. Y lo que me va a permitir poder hacer acá es ejecutar las mismas funcionalidades que el logger. En este caso, supongamos que queremos hacer, no sé, print line de no sé, un mensaje que va a ser test1, y esto lo voy a imprimir 4 veces. Y bueno, acá le voy a poner 2, 3 y 4. Voy a ejecutar esto por pantalla. Voy a actualizar y voy a ver que me genera un log con los print que fuimos haciendo. Vamos a ver un poco más esto. Acá le definimos algo en blanco, ¿sí? Que es el prefijo. En este caso no le definimos prefijo, pero le podemos definir un prefijo inicial que sea, no sé, logger o si no success, para definirle que fue correcto. Y vamos a ver qué pasa. Voy a ver mi archivo y voy a ver que todos mis mensajes que han sido ejecutados por este logger tienen un prefijo inicial, que es este success. ¿Sí? En este caso lo bueno es que nosotros no necesitamos agregarle ese success dentro del print, sino que ya nosotros se lo podemos definir acá. Y vamos a ver también esto que es muy interesante, que son los flags. Nosotros podemos definirle, de hecho el package log ya nos proporciona las constantes para que nosotros le podamos definir ciertas cosas. Algunas cosas como pueden ser, por ejemplo, no sé, la fecha. Si yo ejecuto esto y veo en mi archivo, voy a ver que ahora, seguido del sufijo, me agregó la fecha correspondiente al día de hoy. Yo le puedo seguir agregando cosas adicionales. De hecho, podría utilizar el flag estándar, que lo que hace el flag estándar es agregarme la fecha y la hora. Si yo ejecuto esto, voy a ver cómo
Ahora mi archivito tiene la fecha y la hora de ejecución. Y puedo también agregarle cosas adicionales. Supongamos que queremos también el nombre del archivo donde se está ejecutando esto. Yo puedo utilizar la constante. Tengo dos. Una que me dice el long file y la otra que es el short file. El long file lo que va a hacer es nos va a mostrar el directorio completo de donde está nuestro archivo. En este caso el archivo es el main, ¿no? Donde está ejecutando los logs. Voy a ejecutar esto y voy a ver que en el log ahora tiene todo el nombre o la ubicación completa de nuestro archivo y nos muestra también la línea del código. Lo que podemos hacer directamente es utilizar el lf short file, que lo que va a hacer es nos va a mostrar la ubicación corta, o sea, únicamente el nombre del archivo, ¿sí? Que es el main.go. El log también nos proporciona, o mejor dicho, el logger, que es este objeto que nos genera esta función new. Algunas funcionalidades también, como poder modificar nuestro archivo, archivo no, sino nuestro logger, nuestro objeto logger en tiempo de ejecución. Suponiendo, o por ejemplo, si nosotros quisiéramos modificar el prefijo. Nosotros lo que podríamos hacer es modificar el prefijo en tiempo de ejecución, decirle, bueno, que en esta instancia ha ocurrido un error y imprimir algunos valores por pantalla, ¿no? Ejecuto mi programa y voy a ver cómo correctamente ahora me dice que ha ocurrido un error, ¿no? Que con el prefijo error, modificándolo en tiempo de ejecución. Una cosa interesante también que podemos hacer es utilizar el package time, que lo hemos visto hace un ratito, para generar una fecha y obtener en esa fecha, convertirla a una expresión en nanosegundos para generar siempre un archivo único, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, en lugar de generar siempre un archivo y siempre ir pisándolo, esta fecha convertirla en nanosegundos, en una expresión en nanosegundos, para que me genere un archivo con ese formato y que sea un archivo único. Ahora, cada vez que ejecuto mi programa, lo que va a hacer es generarme un archivo con, obviamente, un montón de números que corresponden a la fecha actual en nanosegundos. Y esto lo que me va a permitir es generar un archivo único y que no se vayan pisando cada vez que voy ejecutando el programa. Esto es súper interesante si nosotros después también tenemos funcionalidades como Elasticsearch de Amazon, donde nosotros podemos ir subiendo nuestros errores y podríamos incluso ir subiendo estos logs a Elasticsearch y tener todo centralizado ahí. O bueno, también podríamos utilizar otras herramientas de manejo de errores, pero está bueno el hecho de que nosotros podamos ir generando nuestros logs directamente de una manera tan simple. Y bueno, esto es el package que nos proporciona Go para manejar los loggers. Recuerden que para más detalle o ir viendo más cosas, pueden visitar la documentación oficial. Hasta acá el día de hoy. El siguiente curso vamos a ver los otros 3 packages que nos quedan.